Garibo, pero fue invitado también, quien es rector de la Universidad Tecnológica del Mar del Estado de Guerrero, la maestra Belén Velázquez Gatica, directora del Centro de HEP. Bienvenida, maestra Belén. Gracias. Yo una servidora, la doctora Aleida Alejandra Hernández Ojeda, que funjo como coordinadora de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Guerrero, y que hoy estoy invitada, tengo el honor de estar invitada como moderadora. Y también está con nosotras y nosotros, me parece que, no, sí, el maestro José Antonio Brito Solís. No sé si está presente, creo que aún no llega, ¿verdad? Pero bueno, él está invitado, es director de formación integral de la Universidad Loyola del Pacífico. También se invitó al licenciado Jonathan Añorbe Torres, subdirector de Vinculación Tecnología Nacional de México, Campus Costa Chica. Estoy silenciada, perdón. Y bueno, por supuesto, a la joven Alondra Nazaret Rodríguez Castellano, quien impartirá esta conferencia sobre educación sexual, una joven con mucho talento y muy preparada también, ¿no? Bueno, a todas y a todos, gracias por su presencia. A continuación le daremos la palabra al licenciado, no sé si está el licenciado Michelle Elizabeth. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Primeramente, deseo agradecer a la presencia de las autoridades educativas de la UTEMAR Guerrero y el Centro DEP, también a las otras instituciones aquí presentes. Gracias al rector Napoleón Hernández, a la doctora Belén Velázquez y a la doctora Aleida Hernández por estar aquí. En segundo lugar, cabe mencionar que el Centro DEP es una institución que brinda los servicios de investigación, capacitación y psicoterapia en los ámbitos de la psicología, educación y salud. Próximamente, con los años, esperamos convertirnos en un elemento esencial para el desarrollo personal, colectivo y comunitario por medio de nuestros servicios, para así responder de forma idónea a las necesidades de un mundo globalizado. Y por último, deseo agradecer a Nazaret Rodríguez su amistad, disposición y entusiasmo para la realización de esta conferencia virtual, pero también mi reconocimiento a la doctora Aleida Hernández, porque estoy segura que compartirá su experiencia y visión en la perspectiva de género. Sean todos, todas y todes bienvenidos. Muchas gracias. Flores García, es coordinadora de Marketing y Relaciones Públicas del Centro DHEP. Y bueno, agradecemos el mensaje que nos ha dado. En este sentido, conoceremos la semblanza de nuestra ponente. Pido que se pueda transmitir el video, por favor. Bueno, creo que hay unos problemitas con el video, ¿verdad? Me parece. Entonces vamos a, ya sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la conferencia. Queda con ustedes Alondra Nazaret Rodríguez Castellano y a lo mejor ella nos puede comentar un poco de lo mucho que ella ha hecho. Yo leí su semblanza y la verdad me parece extraordinaria. Entonces adelante, Alondra, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escucho bien? ¿Sí? Fuerte y ¿Sí? claro, Espero Alondra, que sí. sí. Sí, Muchas sí. gracias.
Mm, Bien, pues buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que están presentes y también muchas gracias por el tiempo y el espacio. Mi nombre es Nazaret Rodríguez. Respecto a mi semblanza, actualmente estoy estudiando Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas Pueblas. Estoy en mi 9º semestre, entonces también estoy realizando mi servicio social en una telesecundaria, donde junto con otras personas de la carrera y de otras carreras damos talleres. Actualmente el taller que estoy dando es de educación sexual. También estoy realizando una tesis sobre la situación de pobreza y violencia en Guerrero. Durante mi primer año de universidad fui parte de la mejor mesa del modelo latinoamericano de Naciones Unidas, que es un MUN que promueve mi universidad. También durante tercera preparatoria fui intercambista en Finlandia, donde estudié pues, mi último año. También fui becada por el Instituto Mexicano de la Juventud en 2016 para visitar la NASA junto con otros jóvenes de la República. Y bueno, hoy voy a platicarles un poco sobre este taller de educación sexual que junto con el Centro DEP estamos planeando y ofreciendo gratuitamente a la comunidad de la Universidad Tecnológica del Mar y de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pues vamos a comenzar. Esta presentación se divide en 4. Primero vamos a comenzar hablando sobre qué es la educación sexual y la sexualidad a grandes rasgos y cómo es que tradicionalmente nos la han enseñado de manera muy limitada y cuáles son las diferencias con cómo se va a abordar desde este taller. Después divido los temas que podríamos abarcar en el taller en 3, que son conceptos básicos como sexo, orientación sexual y género. Enfoque fisiológico, en donde vamos a hablar sobre anatomía sexual, menstruación, enfermedades de transmisión sexual y anticonceptivos. Y en el enfoque social hablamos de aquellos fenómenos en donde no solamente está cada individuo involucrado, sino también que hay otras personas, como el consentimiento, el acoso callejero, la agresión o abuso sexual, la violación sexual y la violencia sexual digital con la ley Olimpia. Bueno, comenzando por qué es la educación sexual. Me gustaría que pensaran por un momento cada quien en qué se le viene a la mente cuando hablamos sobre educación sexual o sexualidad, o cómo fue su educación sexual, qué les enseñaron. Usualmente la educación sexual nos habla sobre aspectos fisiológicos, es decir, el desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios, cómo funciona nuestro aparato reproductor, cómo se da el embarazo, cómo funciona la menstruación. Y también tiene un enfoque de prevención de enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. Y entonces nos hablan sobre anticonceptivos, usualmente. Y aunque todo esto es súper importante y valioso, y por supuesto que necesitamos recibirlo, creo que también se están dejando de lado muchas otras cosas importantes, como cómo nos relacionamos con los demás, nuestra identidad con la sexualidad. Entonces, hay algunas cosas que usualmente se pasan por alto cuando hablamos de sexualidad. Por ejemplo, que nuestra sexualidad no empieza en la pubertad o cuando comenzamos a tener relaciones sexuales, sino que esta se va desarrollando incluso desde antes del nacimiento. Cuando durante la gestación el embrión y después el feto va pasando por procesos de diferenciación sexual, en donde se va definiendo cuál va a ser su sexo. Asimismo, casi no nos hablan sobre cómo la sexualidad afecta en nuestra identidad. Es decir, la sexualidad es una de las dimensiones de nuestra identidad respecto a cómo yo me identifico con mi sexo, con mi orientación sexual y con mi identidad de género. También otra cosa que es muy común en la educación sexual tradicional es que se relaciona completamente con nuestro cuerpo, pero deja de lado nuestra mente y nuestras emociones. Por poner un ejemplo, cuando
sentimos atracción por una persona, no importa solamente cuál es la atracción sexual o física, sino también importan nuestras emociones, es decir, cómo nos sentimos con esa persona, qué emociones despierta, etc. Y bueno, respecto a los conceptos básicos, empezaríamos por el sexo. Usualmente conocemos dos sexos, ¿no? El sexo femenino, que hay un vagina, vulva, clítoris, labios menores, mayores, ovarios, trompas de falopio, útero. Y un sexo masculino, en donde está el pene, los testículos, la próstata, las vesículas seminales, etc. Pero también existe un sexo intersexual, que es aquel en donde no, las características sexuales físicas y cromosómicas no coinciden completamente ni con el femenino ni con el masculino, sino que es ambiguo. Hay, se podría decir, una combinación de estos dos sexos más conocidos. Entonces podría ser una persona intersexual, podría tener pene y ovarios o testículos y útero. Características que son usualmente de un sexo o de otro. Asimismo, sus cromosomas no serían XX, como en el sexo femenino, o XY, como en el sexo masculino, sino que podrían ser también XXX o XYY. Otro concepto clave es la orientación sexual. Las orientaciones sexuales más conocidas son la heterosexual, la homosexual y la bisexual. En la heterosexual se refiere a cuando yo soy sexo femenino y me gustan las personas del sexo masculino, o viceversa, sexo masculino y me gustan personas del sexo femenino. Y en la orientación homosexual, cuando me gustan las personas del mismo sexo, y en la orientación bisexual se refiere a personas del sexo femenino y masculino. Pero ¿qué pasa cuando no nos atraen las personas de manera sexual? Nunca. Eso se refiere a la atracción asexual. Independientemente de nuestra atracción sexual, también tenemos una atracción sentimental. Entonces, las personas asexuales pueden no sentir atracción sexual, pero sí sentir atracción sentimental hacia otras personas. Y por último, está también la orientación pansexual, que es cuando el sexo de las otras personas nos es indiferente o no nos importa, simplemente nos gusta esa persona independientemente del sexo que tenga. Otro concepto clave es el género. El género es una construcción social, es un conjunto de características que usualmente vamos relacionando con ser mujer o ser hombre. Y si yo me identifico con unas características más que con otras, entonces estoy yéndome hacia ese género. El género es independiente de mi sexo, es decir, mi cuerpo, mis características sexuales. Igualmente, mi orientación sexual no define cuál va a ser mi género ni cuál va a ser mi sexo. Mi sexo lo definen mis características sexuales, mi orientación sexual lo define quién me gusta o qué sexo me gusta, y mi género lo define mi mente. ¿Con qué género me identifico más? ¿Mujer u hombre? Pero puede ocurrir que no nos identifiquemos con nuestro sexo o no nos identifiquemos con nuestro género o el género que la sociedad espera que tengamos con base en nuestro sexo. Por ejemplo, la sociedad, yo nací con un sexo femenino, entonces la sociedad siempre esperó, mi familia, mis amigas, mis profesores, profesoras, siempre esperaran que yo me identificara como mujer y que actuara de ciertas maneras, es decir, que vistiera cierta ropa, que hablara de cierta manera, que performara, o sea, que me mostrara al mundo de cierta manera que identificaban como mujer. Y pues sí, coincidió, yo me identifico como mujer y mi sexo es femenino. Entonces soy una mujer cisgénero. Una mujer cisgénero es aquella que su sexo es femenino y su género es mujer. Igualmente, un hombre cisgénero es aquel cuyo sexo es masculino y se identifica como hombre. Pero también existen las personas transgénero, ya sean mujeres u hombres.
si yo nazco con un sexo femenino, pero me identifico como hombre, entonces yo soy un hombre transgénero. Y si yo nazco como un sexo femenino, un sexo masculino, me identifico como mujer, transgénero. La diferencia entre transgénero y transexual es que las personas trans a través de tratamientos hormonales o de intervenciones quirúrgicas. Eso es transexual. ¿Por qué? Porque estoy modificando mi sexo, mis características físicas sexuales. Y esto se hace con el objetivo de sentirme más cómodo, cómoda, cómode con mi cuerpo y con sus características. Y cuando soy una persona transgénero, estoy modificando mi apariencia física, pero que es como más superficial y que no es permanente. Por ejemplo, la ropa que uso, la manera en que camino, mi tono de voz, mi estilo de cabello y todo eso. Eso es para identificarme más con el género con el que yo me siento cómodo, hombre o mujer. También cuando hablemos sobre los conceptos clave y a lo largo del taller, no solamente vamos a hablar de los conceptos de manera abstracta, sino que los vamos a vincular con cómo los percibe la sociedad y cómo nos afecta. Por ejemplo, vamos a hablar de discriminación de género. Esta discriminación es cuando se excluye a una persona con base en su género. Por ejemplo, que yo no quiera contratar a un hombre para cuidar a mis hijos o hijas o hijas pequeños, porque creo que las mujeres son las mejores cuidadoras y que los hombres no sirven para eso. Entonces le estaría discriminando con base en su género. O que yo no quiera contratar a una mujer para arreglar un coche o una máquina, porque creo que eso lo hacen bien los hombres nada más. Entonces también le estaría discriminando con base en su género. Los estereotipos de género van muy ligados al concepto anterior. Por ejemplo, creer que todas las mujeres son buenas cuidadoras o que todos los hombres son fuertes y no expresan sus sentimientos. Los estereotipos van muy ligados con generalizar, y al generalizar a un género, pues estamos invisibilizando y negando individualidades, es decir, experiencias, comportamientos, características que tiene una persona y que no necesariamente se relacionan con su género. También vamos a hablar de sexismo. El sexismo es limitar el desarrollo de una persona con base en su sexo. Por ejemplo, que una personita nace con un sexo femenino y le dicen que tiene que siempre usar rosa o que debe jugar a la comidita en vez de al fútbol o que debe cuidar sus nenucos en vez de boxear, aprender boxeo, ¿no? O que no se le ocurra intentar estudiar una ingeniería. O, por ejemplo, si nacen con un sexo masculino, ser sexista con esa persona es decirle que tiene que jugar fútbol, basquetbol, hacer deportes de alto rendimiento, que usualmente son considerados para hombres, o que ni se le ocurra estudiar carreras que tienen que ver con cuidados como enfermería o pedagogía para preescolar. Igualmente que una persona del sexo femenino tiene que dedicarse a tareas del hogar o una persona del sexo masculino tiene que dedicarse a trabajar para proveer a su familia. Eso serían ejemplos de sexismo. También vamos a hablar de red de apoyo. La red de apoyo se compone de esas personas, instituciones o grupos a los que podemos acudir cuando tenemos algún problema. Es muy importante identificarla porque a partir de ahí podemos ser conscientes de quiénes son esas personas, grupos e instituciones a los que podemos acudir cuando tenemos un problema, y también podemos diversificarla o fortalecerla una vez reconociéndola. También nos ayuda a ser conscientes de que no solamente tenemos una red de apoyo, sino que somos parte de las redes de apoyo de otras personas. El enfoque fisiológico es como la segunda parte del taller. Aquí lo primero que vamos a ver es la anatomía sexual. Aquí no solamente vamos a ver cuáles son las partes o cómo se llaman o dónde están, sino que vamos a ver, por supuesto, sus funciones y cómo se relacionan. Por ejemplo,
¿Dónde se crean los espermatozoides? Pues en los testículos. Pero ¿cómo llegan a fecundar el óvulo? Pues se almacenan en el epidídimo, que ahí es en donde maduran, y después pasan por los conductos deferentes hasta las vesículas seminales y la próstata, en donde se crea el semen, y entonces este semen les ayuda a los espermatozoides a llegar hasta el óvulo. Pasan primero, claro, por la uretra, salen en una relación sexual de penetración vaginal, pues entran por la vagina, van por el cuello uterino, suben por el útero, se dispersan, y si tienen suerte, en las trompas de falopio se encuentran a un óvulo maduro listo para ser fecundado. De manera muy general, ¿no? Y bueno, entonces, mientras tanto, el útero ya se estuvo preparando para recibir a un óvulo fecundado, y entonces va generando el endometrio, que es una capa que está llena de nutrientes para recibirlo. Pero ¿qué pasa si no hubo una fecundación? Pues entonces el endometrio, cuando llega el tiempo adecuado, en la fase del ciclo, se empieza a contraer, que es lo que genera los cólicos menstruales, para poder desprenderse y salir en forma de menstruación. Y así, vamos a ver como la anatomía sexual de manera más específica, más concentrada, y relacionando pues todas las partes con sus funciones. También vamos a ver sobre las zonas erógenas, como en cada sexo y en ambos. Por ejemplo, en el sexo femenino, el clítoris, que tiene miles de terminaciones nerviosas y que es su única función. También en el sexo masculino, el glande, el escroto, que es la bolsita que recubre los testículos. En ambos, el perineo, que es como este espacio de piel entre la vagina y el ano, o los testículos y el ano. También podríamos ver temas muy interesantes como la eyaculación de las mujeres. Sucede que el sexo femenino, más bien, tiene dos glándulas. Las glándulas de Bartolino están a los lados del orificio vaginal, y estos liberan un líquido durante la excitación sexual que permite la lubricación vaginal, la cual es súper importante para que la penetración vaginal no sea dolorosa. Y también existen las glándulas de Skinner en el sexo femenino, que están a los lados de los orificios del orificio uretral, y estas glándulas secretan un líquido cuando se llega al orgasmo durante la excitación sexual, que podría ser el equivalente a la eyaculación masculina. También vamos a hablar sobre menstruación, no solamente cómo ocurre el proceso, sino qué pasa en cada fase de la menstruación, qué hormonas suben y qué hormonas bajan, cuáles son los síntomas de cada menstruación y qué se recomienda respecto a la actividad física en cada fase. Por ejemplo, en la fase folicular es cuando el folículo se va desarrollando para poder después liberar el óvulo. Y es la fase en donde tenemos más energía, en donde nuestra piel y nuestro cabello brillan, en donde tenemos más resistencia al dolor también, somos más positivas y más sociales, por poner un ejemplo respecto a la información sobre las fases. Sí, como dije, también vamos a hablar sobre qué papel tienen las hormonas. El estrógeno es la hormona que sube durante la fase folicular, que es la que genera todos los síntomas positivos que mencioné. La progesterona ayuda al engrosamiento del endometrio, que es el que se crea en el útero para recibir al óvulo fecundado, y si no, pues sale en forma de menstruación. También vamos a hablar sobre si todas las mujeres menstruan, o más bien solo menstruamos en cierto periodo de la vida y cuando hay ciertas condiciones fisiológicas. Asimismo, vamos a hablar sobre que también los hombres menstruan, porque como mencioné, el género no lo define mi sexo. Es decir, una persona que nace con sexo femenino, pero se identifica como hombre,
podría estar menstruando, también podría cambiar esto a partir de tratamientos hormonales, pero pues mientras lo hace o mientras es el proceso, podría decirse que también este hombre está menstruando por tener un sexo femenino que funciona de manera que menstrua. También vamos a hablar sobre los productos de higiene menstrual, cómo se usan, cuáles son sus ventajas y desventajas, cómo se pueden combinar para sentirte más seguro o segura durante tu menstruación. Y por supuesto vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, sobre los que no voy a ahondar ahorita porque por el tiempo y porque es usualmente la información que siempre recibimos cuando hablamos de educación sexual. La tercera parte del taller habla de temas de enfoque social, empezando por el consentimiento. El consentimiento es la voluntad expresada de querer hacer algo. En este caso, querer hacer algo con mi cuerpo. El consentimiento tiene ciertas características y existe una técnica muy buena que se llama FRIES, que es un acrónimo en inglés y pues cada palabra nos da una característica. La primera es dado libremente, es decir, no estoy condicionada, no recibo nada a cambio de dar mi consentimiento. La segunda es que es reversible, o sea que si yo digo que sí, pero una hora después, un día después, un año después digo que ya no, entonces es no y se tiene que respetar. La tercera es que debe ser informado, es decir, yo sé todo lo que es para mí relevante respecto a esto. Y la cuarta es que es entusiasta, es decir, no estoy dando mi consentimiento de manera triste, insegura, etcétera, sino que de verdad estoy emocionada, emocionado, emocionade por hacer lo que es para lo que estoy dando mi consentimiento. Y por último, tiene que ser específico. Conocer las características del consentimiento tiene dos funciones. La primera es identificar cuando alguien está violando mi consentimiento y la segunda, prevenir que yo viole el de alguien más. También hablaremos sobre agresión sexual, abuso o violación. La agresión o el abuso sexual tienen las mismas características. Por ejemplo, bueno, son contactos sexuales no deseados y suceden cuando alguien nos fuerza o presiona, ya sea de manera física o emocional, a que hagamos algo de tipo sexual. Voy a poner ejemplos más adelante. Pero la diferencia entre agresión y abuso es que durante la agresión, la persona víctima y la persona agresora, ya sea cualquiera de los dos, hombre o mujer, están en relación de igualdad. Es decir, una agresión sexual es cuando se da entre compañeros de clase, entre personas en un trabajo o personas de edades similares. Y el abuso es cuando las personas involucradas tienen una relación de desigualdad, ya sea porque es una alumna o alumno con un profesor o profesora, o un jefe o jefa con un empleado o empleada, o personas con edades muy dispares, como alguien de 15 y alguien de 30 años. Y la violación sexual se refiere a introducir una parte del cuerpo o un objeto, ya sea un dedo, un pene, una botella, a la vagina, a la boca o al ano. A la fuerza, por supuesto. O sea, sin mi consentimiento. Y ejemplos de agresión o abuso sexual es tocar los pechos o glúteos o genitales sin el consentimiento, que nos muestren sus genitales o nos fuercen a verlos o tocarlos, frotar los genitales sin el consentimiento, que te fuercen a que beses a alguien, que te retengan contra tu voluntad y te besen, toquen o froten contra ti, o palmadas en el trasero o en cualquier zona sexual, digamos, que no hayas dado tu consentimiento. También vamos a hablar de acoso callejero. El acoso callejero se refiere a esas palabras, piropos, comentarios, silbidos, sonidos
o incluso miradas sexuales que se dan en la calle o en espacios públicos. Esta es una forma de violencia que es muy cotidiana, tanto que se ha normalizado, al grado de que no la vemos, no nos importa o no nos llama la atención cuando ocurre. Esto se puede relacionar con una analogía del iceberg, en donde pues un iceberg normal vemos nada más como la cima, pero abajo del agua está la mayoría del iceberg. Esto pasa igual con las violencias. La violencia cotidiana, normalizada del acoso callejero es la base del iceberg. Y aquí están las violencias a las que no les ponemos atención, pero son la base y permiten violencias más grandes a las que sí le ponemos atención y que sí nos preocupan, como los feminicidios o las violaciones sexuales. Pero el punto es que para que existan las violencias que sí nos preocupan, primero tuvieron que existir las otras violencias. Es muy difícil que alguien cometa un feminicidio o una violación sexual sin antes haber hecho otras violencias como acosar en la calle. Es un fenómeno que afecta mayoritariamente a mujeres, aunque puede pasarle a cualquier persona. Y usualmente cuando lo presenciamos, no sabemos qué hacer. Entonces también en el taller hablamos sobre qué se puede hacer. Usualmente como víctima, pues te paralizas porque es algo choqueante que alguien te grite algo en la calle o te toque. Pero aquí las personas que tienen más poder somos los testigos, porque entonces podemos empezar a hacer técnicas como para distraer. Usualmente no lo hacemos por miedo o porque no sabemos qué hacer, pero justo hablamos de eso en el taller. Por ejemplo, puedes preguntarle una dirección a la persona que está acosando como para distraer y que la otra persona tenga como espacio para retirarse. También vamos a hablar sobre violencia sexual digital, que se refiere a difundir, almacenar o reproducir fotografías o videos, incluso audios, con contenido sexual sin el consentimiento de la víctima. Esta práctica ha sido sancionada en la mayoría de los estados de la República, incluyendo Guerrero, desde el 2019, y su penalización es conocida como la Ley Olimpia, que en realidad no es una ley, es una serie de reformas que fueron impulsadas por la activista Olimpia Coral Melo, quien sufrió violencia sexual digital en 2014 cuando su expareja compartió un video donde ellos tenían relaciones sexuales y se hizo viral. Entonces ella era de un pueblo en Puebla llamado Huauchinango, y a partir de ese video y su viralización, ella recibió muchos comentarios, invitaciones sexuales no deseadas, incluso burlas hacia ella, y fue muy conocida en ese momento como la gordibuena de Huauchinango. Y como hacen esto, ella tuvo 3 intentos de suicidio, pero gracias a su red de apoyo, que era conformada por su familia y después por mujeres que habían pasado por situaciones similares, ella luchó para que esto se penalizara, porque en el momento en que ella fue a denunciarlo, en vez de hacerle caso y castigar a la persona culpable, la revictimizaron, le pidieron el video, lo vieron enfrente de ella y le dijeron que para la otra se cuidara de con quién se metía o algo así. Entonces, gracias a su lucha, hoy tenemos estas reformas que nos protegen contra la violencia sexual digital, y en el taller hablamos sobre cómo acceder a esa justicia, qué se debe hacer, recopilación de pruebas, la base de la red de apoyo y muchas otras cosas. No sé cómo vamos de tiempo. Si necesitamos parar, podemos dejarlo aquí. Es la última slide, solo explicaría como las características del taller a grandes rasgos. Vamos bien de tiempo, si gustas puedes seguir con la presentación.
Va, súper, gracias. Bueno, este taller se caracterizaría por ser un espacio seguro para que seas quien tú eres y no tengas que dar como explicaciones o justificaciones. También como para preguntar lo que quieras, exponer puntos de vista, debatir, discutirlos, etc. También es un taller que brinda herramientas conceptuales que hemos visto dando el taller en la secundaria, que son muy importantes para desarrollar la sexualidad, porque nombrar las cosas da mucho poder. Saber que es una situación por la que no solamente yo paso, sino que muchas otras personas pasan y que incluso tiene un nombre, puede dar mucho poder a cómo yo me siento respecto a la sexualidad o respecto a cierto tema o violencia que he vivido. Y también es un taller en construcción constante. Originalmente yo empecé a dar talleres de feminismo, pero nos dieron un grupo de primer grado de secundaria, a mi compañero o compañera y a mí. Entonces obviamente no empezamos con teorías feministas decoloniales, ¿no? Empezamos con conceptos básicos o clave como estereotipos de género, violencia de género, sexismo. Y aún así vimos que nuestros estudiantes tenían muchas dudas más básicas. Nos preguntaban cuando no se sentían seguros de cuál era su género o cuál era su orientación sexual o incluso situaciones de violencia sexual. Y nos dimos cuenta de que no tenían un espacio seguro en el cual compartir sus dudas, exponer sus vivencias, y tampoco tenían a quién pedirle ayuda o cómo resolver sus dudas. Entonces, en cada sesión íbamos construyendo el taller, o sea, íbamos respondiendo sus dudas, investigando temas, viendo qué servía, qué no, cómo hacerlo más dinámico, cómo servía más. Entonces, participando en este taller y reproduciéndolo es justamente cómo se va mejorando y perfeccionando. Y si participas en este taller, estarías contribuyendo activa o pasivamente a mejorarlo. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, bienvenida. Bien, muchas gracias, Alondra. Efectivamente, vamos con la ronda de preguntas. Estaba mi comentario, pero prefiero dejarlo al final, o bueno, no sé, tal vez les pueda despertar también inquietudes. Voy a hacer el comentario y los comentarios y posteriormente vamos a pasar a lo que son la ronda de preguntas y respuestas y pueden levantar la mano en Zoom para que en ese orden pues vayamos haciendo las intervenciones. Pues en primer lugar felicitar a Alondra porque es muy joven y tiene pues bastante facilidad de palabra, ¿no? Se ve que tiene bastante experiencia. Bueno, yo lo que leí también en la semblanza es que tiene bastante experiencia en talleres con jóvenes, que no es nada fácil, porque hay que ser dinámicas, hay que motivar y bueno, tiene varias características que se deben de desarrollar, ¿no? Y habilidades también. En cuanto a lo que se ha platicado, bueno, yo me presento, soy feminista. Hay muchos tipos de feminismos también, pero en alguno de esos puntos a mí me gusta mucho lo que es la sistematización o categorización de sexo y género de la especialista Gayle Rubin. Ella, y aquí difiere un poco de lo que se expuso en este momento, porque lo que se expuso en este momento, que no está mal, hay diferentes puntos de vista, es la parte de la teoría queer, justamente, ¿no? Que hace esta parte del sexo como si fuera algo que se construye. Y en la parte de Gayle Rubin, pues Gayle Rubin sí dice, no, el sexo es algo biológico. A mí me gusta también en psicología usar el modelo biopsicosocial y sí tenemos una parte biológica que no se puede cambiar. El sexo es hombre y mujer. Muchas veces ella hace esta categorización que es diferente a la que hoy vimos, ¿no? Hombre y mujer y género femenino y masculino, que sí tiene que ver con construcciones sociales. Porque el sexo, como lo hemos visto ahorita y que lo explicó muy bien Alondra, pues tiene que ver con nuestras hormonas, con nuestros cromosomas XY, con nuestros órganos también reproductivos.
Hay personas intersexuadas, y ese es un tabú, también no se habla muchas veces, personas que externamente tienen tienen genitales, por ejemplo, de hombre, pero internamente tienen el aparato reproductor de una mujer. Eso también existe y pues muchas veces no lo mencionamos, pero sí en esta diferenciación, porque con la teoría queer, pues muchas veces ahora algo que se está discutiendo mucho es si los hombres pueden concursar, por ejemplo, en maratones con mujeres o en natación con mujeres, ¿no? Por esta cuestión de la identidad. Sin embargo, sí hay una parte que dicen se tiene que dividir porque sí hay una diferencia real, sí hay una diferencia de cuerpo, sí hay una diferencia de hormonas, sí hay una diferencia de física realmente, ¿no? No es algo que nos los imaginamos, aunque Butler sí menciona como que el sexo es parte de la construcción también, ¿no? Entonces, bueno, esa parte y bueno, el borrado de las mujeres, ¿no? De decir dos mujeres sí también es parte de alguna de las críticas que se han hecho, pero pues ustedes sí efectivamente tienen todo el derecho del mundo a decidir su orientación, a decidir con quién estar, con quién no estar, cuándo decir sí, cuándo decir no, porque la educación sexual, y qué bueno que se estén dando estos talleres, se estén impartiendo, la educación sexual es un derecho humano y debería de iniciar desde la edad preescolar, ¿no? Una psicóloga Pink se apellida Pink, lo propuso en la época de Cedillo y se hizo un programa piloto para que se diera la educación sexual. Sin embargo, por la cultura que tenemos en México, pues muchas madres y padres, incluso desde en la secundaria y en la primaria, arrancan las hojas y no quieren que haya educación sexual. Pero es un derecho y la educación sexual y la sexualidad, efectivamente, como lo dijo Alondra, no solamente son métodos anticonceptivos, porque esos son derechos reproductivos, pero está la parte del placer. Y algo también que quiero dejar muy claro es, a mí me gusta esa visión de que el sexo no es una necesidad. Cuando desmitificamos el sexo como necesidad, vamos a dejar de justificar violaciones, abusos, las relaciones codependientes y que tienen que ver también con el amor romántico que nos enseñan, sobre todo a las mujeres, ¿no? Esta idea del príncipe que va a llegar. Y entonces cuando vemos que el sexo, si yo no como, me muero, si yo no tomo agua, me muero, si yo no respiro oxígeno, me muero, pero si yo no tengo sexo, no me voy a morir. Entonces, no es una necesidad biológica, no depende de mi vida de tener sexo. Si yo lo comprendo de esa manera, podré ir construyendo una autonomía y saber que no necesito del sexo forzosamente para ser feliz. Que me gusta, sí. Que pueda tener placer, sí. Eso es mi derecho, pero no hay una necesidad. Esa es la diferencia entre necesidad y entre una decisión libre y voluntaria, ¿no? Y entonces así dejaríamos de justificar, como les digo, pues toda la violencia sexual que se da, que en la mayoría de los casos, aunque también hay contra hombres, en la mayoría de los casos se da contra mujeres, incluso hasta la prostitución, ¿no? El feminismo abolicionista habla de que pues ese no puede ser reconocido como un trabajo porque al final pues es, incluso así lo llaman, ¿no? Como pagar por poder violar. Pero bueno, esos son otros temas, es muy amplio todo lo que son los feminismos, la teoría feminista y en México tenemos grandes feministas, Nuria Badela, Marcela Lagarde, pero sí les quiero dejar así como la espinita para que lean, para que busquen y para que tomen su propio punto de vista. Y estas dudas que tienen de qué soy mujer, soy hombre, soy homosexual, soy heterosexual, incluso hay gente que dice, a mí no me pongan etiquetas, déjenme ser libre y respeten mis derechos y yo también respetaré los demás, ¿no? Porque algo tan importante es decir, mi derecho termina en donde empieza el derecho de otra persona. Entonces, bueno, nada más quería como puntualizar estas cuestiones y pues felicitar a Alondra porque está haciendo una gran labor. No es fácil hablar de sexo, sobre todo por todos los tabús y la cultura que tenemos. Sin embargo, ella está creando una vía de acceso a un derecho humano que es la educación sexual. Y ahora sí, sin más, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. No sé si alguien quiera hacer la pregunta a nuestra ponente.
Bien, me parece que no veo ninguna manita levantada, o hay alguien por ahí que quiera preguntar. Aprovechen que hoy está Alondra Hay aquí con ustedes. dos manos, la doctora Ixia y la doctora Roselena. Perdón, ok. Sí, cierto, no las veía. Adelante, por favor, doctora Vela, adelante, por favor. Y después la doctora Roselena. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, pues muchas gracias, Alondra. La verdad es muy explícita la explicación de tu taller. Quiero preguntarte, ¿en dónde lo estás impartiendo? No sé si me perdí al principio o no me quedó muy claro en dónde o de qué manera lo estás impartiendo, la duración, los datos específicos del taller. Claro, lo estoy dando junto con 2 compañeras ahorita en una telesecundaria de una comunidad de Puebla. Estamos haciéndolo en segundo grado de secundaria y son 2 sesiones de 1 hora cada semana, una el lunes y una el miércoles. Y estas sesiones o este taller por grupo dura un semestre y son alrededor de 25 sesiones más o menos. Pero comenzamos a darlos yo con otras compañeras y compañeros el semestre pasado, y el semestre pasado estuvimos en 2 secundarias, una fue en un grado de primero y otra en tercer grado. Y fueron los mismos horarios y tiempo. Ok. Muy bien, muchísimas gracias. Felicitarte nuevamente y sobre todo agradecerte lo que estás realizando por nuestra juventud. Yo soy profesora de una secundaria y de verdad es necesario, es indispensable este tipo de talleres, sobre todo con información actualizada, que es lo que tú nos comentas, y que tenga el enfoque integral que tú le estás dando. Sin perder de vista lo que es el conocimiento de su cuerpo, pero sí tomando en consideración todos los nuevos conceptos que, claro, como ya nos lo comentaba hace un momento nuestra moderadora, pues forma parte de un enfoque, ¿verdad? Existen muchos actualmente, pero bueno, ya el que nuestros niños lleven una visión, cuando menos, ya les da a ellos esa herramienta para poder centrarse desde algún ángulo en la vida. Así que muchísimas gracias y muchas felicidades, de verdad, por este trabajo, por esta difusión y por este enfoque en nuestros chicos. Gracias, Alondra. Gracias a usted. Bueno, muchas gracias. Doctora Roselena, adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Suena muy interesante y el taller que están planteando. Y bueno, son 2 preguntas. Una es, ¿habría la posibilidad de adaptar este tipo de taller a niños de primaria y a jóvenes con discapacidad intelectual? Porque son susceptibles de abuso sexual. Entonces, como prevención del abuso sexual. Digo, todos los niños y niñas y jóvenes son vulnerables, pero aún en niños de primaria y en situación de discapacidad intelectual, pues aún más, ¿no? Entonces, si habría la posibilidad o quizás ya lo tienen contemplado esa parte, ¿no? Para niños. Y la otra pregunta es, ¿cuál sería hace poquito vi un círculo donde uno puede ver los privilegios que tiene o no tiene, y entonces tiene dos apartados, uno es sobre género y otro es sobre sexualidad. Entonces, en sexualidad habla si alguien es lesbiana o bisexual, pansexual o asexual, o es gay o es heterosexual. Y en género, transexual, intersexual, no binaria, mujer cis o varón cis. Entonces,
¿Cuál sería la diferencia entre género y sexualidad, o más específicamente entre una mujer cis, un varón cis y alguien heterosexual? No sé si me expliqué. Esas serían las dos preguntas. Muy bien, gracias por sus preguntas. Respecto a la primera, sí, me parece que no solamente es posible, sino que es importante adaptar los cursos o talleres, la información a las diferentes edades que lo necesiten. Y también coincido en que es muy importante que la reciban desde primaria. Tal vez no de la misma manera en como yo les hablaría a jóvenes de universidad o secundaria o preparatoria. Y sinceramente, pues no he estudiado nada de pedagogía ni de psicología. Entonces, pero con el centro DEP y probablemente con su colaboración de personas aquí y otras personas, podríamos adaptarlo para que lo reciban personas con discapacidades intelectuales o muy pequeñas, ¿no? Yo también coincido en que la prevención es muy importante y que debería ser como antes que como la atención, pues justo prevenir para que no suceda. Respecto a la segunda pregunta, sí, las orientaciones sexuales o lo sexual se refiere a quién me atrae. Y mi género se refiere a cómo yo me identifico conmigo misma respecto a si soy hombre o mujer. Entonces la diferencia es que uno involucra como que solamente a mí, el género, y la orientación sexual involucra a otras personas, a mí en relación con otras personas respecto a la atracción, ya sea física o sentimental. No sé si quedó más claro o podemos hacer otra pregunta para que resuelva específicamente eso. Y quizás más, ¿cuál es la diferencia entre una mujer cis y una mujer heterosexual? Ok. Bueno, son cosas diferentes. Una mujer heterosexual se refiere a una persona que tiene un sexo. Si es una mujer cisgénero, tiene un sexo femenino y su género es mujer. Entonces, si es heterosexual, significa que le gustan las personas del sexo masculino. Y una mujer cisgénero, sí, justo es la mujer que tiene un sexo femenino y se identifica como mujer. Cisgénero significa que mi género coincide con lo que la sociedad espera de mí con base en mi sexo. La sociedad espera que yo me identifique como mujer con base en que tengo un sexo femenino. Y también los hombres cisgénero, la sociedad espera que tengan las personas con sexo masculino que se identifiquen como hombres. Entonces, de hecho, si alguien se identifica como hombre después de tener, bueno, al tener un sexo masculino, entonces es un hombre cisgénero. Pero heterosexual es una orientación sexual y mujer u hombre es un género. Gracias. Por nada. Bien, voy a revisar si hay más preguntas, más manos levantadas. Bueno, no hay ninguna mano levantada, pero igual si alguien quiere participar, creo que a Valeria creo que había hablado. Adelante, Montserrat, por favor. Sí, bueno, yo tengo una duda y es que, bueno, al menos en redes sociales a mí me confundió un poquito con eso, de que he visto de que dicen también sobre, me perdí un poquito con lo de la pansexualidad y todo eso, porque había comentado de que no importaba el género, solamente gustaba a la persona sin importar el género o sexo que tuviera. Comentaron, ¿no? ¿Se me oye? Ok. Ok. Y entonces ahí me confunde porque he visto comentarios de personas bisexuales diciendo que también aplican lo mismo, porque ya no importa, también incluso meten lo que es la transexualidad, diciendo de que también aplica, porque dicen de que entonces en ese caso se tomaría como si la bisexualidad
fuera transfóbica, y ahí me confunde. Entonces, la pansexualidad es como un excluyente de la bisexualidad, ¿o cómo es ahí? Porque ahí se me confunde un poquito y pues me han intentado atacar también por eso, porque no entiendo esa parte y me confunde. Si pueden resolver mi duda, gracias. Claro, gracias por la pregunta. La bisexualidad, y como binarismo, bi, pues significa dos, ¿no? Entonces el binarismo entre que hay un sexo femenino y un masculino cae dentro de esta falta de información de que hay solamente un sexo femenino y uno masculino. Entonces, si esos son todos los sexos, pues ser bisexual implica que te gusten todos los sexos, ¿no? Pero esto también invisibiliza a las personas intersexuales. Y por eso cuando expliqué qué era ser intersexual, no dije qué era ser heterosexual, no dije es que te gusta el otro sexo, porque no solamente hay dos, sino hay tres. Entonces, puede ser que algunas personas se identifiquen como bisexuales y digan, me gustan todos los sexos, pero justo por la misma forma de la palabra implica que son dos sexos. Entonces, si te gusta cualquier sexo, incluyendo el intersexual, implicaría que eres pansexual. Más bien, si te es indiferente el sexo, implicaría que eres pansexual, pero ser bisexual, tal como es la palabra, es que te gusta el sexo femenino y el masculino. Sin embargo, no es así como a rajatabla de que entonces eres bisexual y estás excluyendo a las personas intersexuales. Pues no, o sea, usualmente no lo hacemos con mala intención, es como falta de información o que no lo recordamos, etc. Entonces, sí, igual no es como que me peleé con si eres bisexual o pansexual. El punto es solamente reconocer que uno puede llegar a invisibilizar a las personas intersexuales si es que creen que bisexual es que se refiere a todos los sexos o que es indiferente. Ok. Gracias. Por nada. Sí, Jaide, ¿Se no sé cómo. encuentra otra manita levantada, la de Aide? Aide. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Alondra. Pues antes que nada, felicidades por tu participación, que como siempre comento, las conferencias son un mundo de aprendizaje y hay que aprovecharlas. Aquí tenemos algunos jóvenes que se llevan este conocimiento y nuevamente ponerlo en práctica. Así que, pues bueno, antes que nada, felicitarte. Y son dos preguntas curiosas. Una de ellas es, ¿la diversidad sexual es por decisión propia o implicarían otros factores de por medio para saber si nos catalogamos como tal en ese régimen, ¿no? Que hay una diversidad como tal. Y la segunda es, ¿cuál sería la edad idónea para comenzar a contribuir con la educación sexual y reproductiva en las personas? La diversidad sexual es un término que se refiere a que no solamente nos gustan las personas del sexo masculino si somos del sexo femenino y viceversa. Entonces, supongo que te refieres a si yo decido mi orientación sexual. ¿Sí es así? Sí, sobre orientación. Va, súper. Bueno, se ha dicho como que se puede decidir. La verdad todavía no está muy claro hasta donde yo tengo información, pero sí hay como argumentos de que pues no se puede decidir sobre mi orientación sexual yo, porque incluso en familias en donde son muy estrictas respecto a que tu orientación sexual tiene que ser heterosexual sí o sí, pues también hay personas o los hijos, hijas, hijes,
que tienen una orientación sexual que no coincide con lo que sus padres esperan, incluso si es muy estricto. Entonces, esto se relaciona como con las ideas de que las familias homoparentales, de que dos hombres, siendo las figuras paternas de una familia, van a hacer que el hijo, hija, hije sea homosexual también. Pero el otro argumento lo refuta, ¿no? Que las familias, incluso tradicionales, estrictas respecto a la orientación sexual, pues también hay casos de personas que no cumplen con eso. Entonces, hasta ahora, y hasta donde yo sé, no podemos elegir nuestra orientación sexual. Tiene que ver con cómo nos sentimos hacia las otras personas, y usualmente los sentimientos y la atracción sexual no es algo que podamos controlar. O sea, ¿cómo lo sentimos? ¿Qué hacemos con eso? Sí, pero ¿cómo lo sentimos? No. Y tu segunda pregunta respecto a cuáles son las mejores edades, siento que siempre es importante hablar de sexualidad. Por ejemplo, pero es importante también ver qué información es relevante a qué edad y de qué manera la damos. Por ejemplo, desde que somos muy pequeños, pequeñas, necesitamos aprender a reconocer cuáles son nuestros genitales y cuáles son zonas que solamente yo o personas a quienes yo les doy mi absoluta confianza, como mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, pueden tocar. Es decir, esto ayuda a prevenir que alguien a quien yo no le doy mi consentimiento me toque en los genitales teniendo 3 años. Entonces, ahí, por ejemplo, no le vamos a explicar a una persona de 3 años que existen violaciones sexuales y violencia de género y todo esto, pero sí les podemos explicar que hay zonas en el cuerpo que solamente ellas mismas pueden tocar, y que si alguien los toca ahí, entonces tienen que informarnos inmediatamente o tan pronto como sea posible. Porque justo igual eso se relaciona con hablar o ya nombrar a las partes, a los genitales, por su nombre tal cual, y no decir como ahí, o de que me duele ahí o me tocó ahí, porque a veces no los vamos a entender. Y si nos dijeran, pues tocó mi vagina o mi vulva o mi pene, entonces ahí fácilmente vamos a reconocer que hay un problema y tenemos que hacer algo. Entonces yo diría que desde muy pequeños, la verdad no tengo como mucha experiencia en qué etapas y esto, pero me parece que ese punto es muy importante. Ok, muchas gracias. ¿A ti? Bien, muchas gracias. Tenemos también a Germán, que quiere hacer una pregunta. Adelante, Germán. Sí, hay algo que me lleva, no molestando, pero perturbando desde hace un rato, y es la constante utilización de pronombres neutros, no porque no los apoye, pero porque también se está invisibilizando constantemente a las divergencias de género y tomándolo dentro de un modelo no binario, porque se está considerando a las personas intersexuales, pero quería saber cuál es la visión que se tiene dentro de, o sea, si se está considerando a las personas no binarias como válidas, o si se está considerando que no existe como tal algo más allá de femenino y masculino. Claro, gracias. Sí, fue mi error no mencionar al género fluido cuando hablé de incidentes de género y queer. Sí, fue mi error completamente, pero sí, el lenguaje binario lo uso siempre que puedo. O sea, sé que igual que tal vez todas las personas aquí, crecí dentro de una estructura heteronormativa, machista, etcétera, y que usar el lenguaje inclusivo toma un esfuerzo consciente, siempre. Y aunque doy talleres de educación sexual, igual se me pasa. No estoy así como
en contra o atacando constantemente o nunca a las personas que no usan el lenguaje inclusivo, porque justo sé que yo también no lo uso siempre. Pero sí, claro, al final todas estas categorías no solamente sirven para dividir y clasificar, sino también para que las personas se puedan identificar con algo y tengan un sentido de pertenencia y se sepan seguras de quiénes son respecto a su sexo, a su orientación sexual, a su género. Pero al final de cuentas, todas las personas somos personas, ¿no? Y esto debería ser irrelevante respecto a su valor, a el respeto que merecemos, etcétera. Entonces, sí, independientemente que se identifiquen como hombres, mujeres, género fluido o como quieran identificarse, y que yo todavía no sepa de esos términos, son incluidas, ¿no? O sea, son personas válidas que merecen respeto. Esta es como mi opinión. Ok, y un último comentario. Y es que tengo entendido que también el término transexual está en desuso desde hace un tiempo porque es patologizante. Sí, esto se relaciona con que, pues esto determina que has cambiado tu sexo, ¿no? Entonces, es como, si me identifico como mujer, independientemente de que haya nacido con un sexo femenino o masculino, pues no debería importar, ¿no? Esto también hace referencia como a las diferentes situaciones o consecuencias que vivimos como mujeres, hombres, cisgénero o transgénero, porque tenemos diferentes condiciones, ¿no? La discriminación que vivimos es diferente. Algunas personas te discriminan por tener un género femenino, nada más así, y otras porque cambiaste tu género o tu sexo, dependiendo del caso. Entonces, sí, es irrelevante, pero depende también de las personas, ¿no? De cómo se identifique cada quien. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a ver si hay más participaciones. No, la última era la de Germán. Y yo nada más quería abundar un poquito. ¿Hay una participación? Sí, tenemos una Ay, pregunta en Facebook Live. Ah, ok, adelante. Nos pregunta Patti Rodríguez si los chicos de la telesecundaria aceptaron bien este taller o si fueron tímidos. Gracias, qué buena pregunta. Pues ha sido diferente en cada grupo. El grupo de primero tenía más dudas, pero al mismo tiempo participaban menos y también mostraban como más rechazo. Por ejemplo, cuando llevamos condones y pepinos para que aprendieran a poner un condón y lo hicieran como cada quien, algunas personas, sobre todo las niñas, como que no querían tocar los condones, ¿no? Porque todavía está, y tal vez dependiendo del contexto, mucho la idea de que no debemos hablar de sexo, ni mucho menos tener ningún contacto con anticonceptivos, sobre todo teniendo 11, 12 años. En cambio, en tercero tenían muchas más dudas, participaban mucho, les quedaba mucho más la información, conversaban más, era más como una charla porque justo se daba y tenían más interés, probablemente por la edad o igual cuando llevamos los condones, estaban mucho más interesados y participaban mucho más y de verdad querían hacerlo. Y en segundo, aquí creo que es como a la mitad. Participan, pero también hemos cambiado como las clases, los talleres. Entonces, probablemente depende de cada grupo y también de la dinámica, de su contexto. Muchas gracias. Bueno, Patti Rodríguez, espero que si tengas alguna otra duda o otras personas que están viendo en live,
pues puedan comentarlas. Igual en este momento en Zoom, si no quieren participar ya hablando ustedes, también pueden dejar su duda en el chat. Hola, perdón. Ya que no me sé en la palabra, voy a tomarla. Alondra, bueno, un gusto que estés con nosotros. Para quienes no me conocen, yo soy Belén Velázquez, soy la directora del Centro DEP. Pues bueno, un placer conocerte y ver la labor importante de divulgación que estás haciendo. Justamente nosotros como centro lo que queremos es, o una de nuestras, digamos, actividades principales es justamente, como decían hace rato, ¿no? Sobre todo en los temas de sexualidad. Pues bueno, a veces se queda mucho en lo teórico, ¿no? Y solamente las personas adultas somos, o las feministas, o las personas preparadas son quienes hablan, ¿no? De estos temas, y la labor que tú estás haciendo de bajar, digamos, todo este conocimiento a los estudiantes de secundaria, pues es una gran labor, ¿no? Eh, Mi pregunta es justamente en tu labor como divulgadora, ¿qué es lo que a ti te ha causado más satisfacción en todas estas actividades? Me gustaría saber. Ay, gracias. Y gracias por la pregunta. El simple hecho de estar para jóvenes es muy gratificante para mí. Saber que puedo estar ahí por si tienen alguna duda o algún problema o necesitan alguien que los escuche, eso me parece como es suficiente, es más que suficiente para mí. Asimismo, creo que por experiencia y al ver a mis estudiantes y estar con ellos, de verdad creo que esto es importante, de verdad creo que difundir esta información, hablarlo y crear espacios para que resuelvan sus dudas y comenten lo que quieran, es súper importante y que todas las personas necesitamos espacios así y que toda la información de la que hablo sé que tiene una utilidad para la vida de una persona, independientemente de cómo se identifique o de si quiere tener una vida sexual activa o no. Estos temas de verdad afectan o pueden afectar la vida cuando no tenemos herramientas conceptuales o redes de apoyo o personas a quien preguntarles cosas tan básicas como cómo me pongo una toalla sanitaria o por qué tengo sueños húmedos. Y justo que no hay espacios para comentar esto o para pedir ayuda si tenemos algún problema como que no me identifico con mi género o que vivo una situación de violencia sexual. Sí. Entonces, a ver que puedo estar para alguien y que son jóvenes, eso es lo que más me gusta de hacer esto. Muchas gracias, Alondra, y un placer tenerte con nosotros hoy. Gracias por el tiempo, por el espacio. Gracias a ustedes. Doctora, ¿quiere decir algo? Sí, estaba esperando si Michelle sería la palabra, como estaba ella dando la palabra. Por eso yo estaba en espera de que ella lo hiciera. Sí, nada más con lo que comentaba la doctora Roselena Gallegos, lo que preguntaba, ¿no?
yo quería ahí abundar un poquito en esta cuestión de sí y de por qué decían que había privilegios, ¿no? Hay una heteronormatividad que ya se mencionó ahorita, y en esa heteronormatividad pues se tiene como que las personas que son heterosexuales tienen esos privilegios, seas mujer o seas hombre, si eres heterosexual ya tienes ese privilegio, y no, bueno, depende de la teórica también. Hay también quien habla de que no hay privilegios, de que todos son derechos humanos y tenemos o no tenemos acceso a ellos. No deberían de verse como privilegios. Sin embargo, desde esta teoría queer, sí nos habla de que las personas, además las personas que coincide el sexo con el género, o bueno, los genitales con su identidad, porque yo cuando imparto clases de diversidad sexual es justamente lo que abordamos, ¿no? La parte del género es también parte de nuestra identidad, cómo nos identificamos y cómo nos desarrollamos y cómo se nos va incluso imponiendo en la sociedad todas estas ideas y esta construcción de lo que es femenino y masculino, porque sí es binario, sí es binaria esta imposición que se da, aunque no debería de ser así. Y bueno, nos habla de cuando coincide justamente el género, la orientación y el sexo, pues entonces ahí hay esto que se le llama cis. A mí sinceramente no me gusta, no me gusta llamar mujer cis, por esta parte de decir, pues bueno, sí soy mujer, pero también no tengo así como que privilegios, ¿no? Muchos privilegios por ser mujer cis, pero bueno, es parte de una visión que está argumentada, como les decía, con Butler, y entonces a eso se refiere muchas veces, ¿no? Cuando dicen mujer cis, mujer hombre, heteronormado o los privilegios heterosexuales. ¿Por qué? Porque en la sociedad que vivimos, cuando alguien tiene una orientación diferente a la heterosexualidad, pues suele ser discriminada, suele ser rechazada, suele ser vivir violencia, hay crímenes de odio también, incluso en Guerrero pues hay un alto índice de los crímenes, que no hay una estadística tampoco, no se sistematiza hasta donde yo sé, porque no debería. Muchas veces el privilegio cis o el privilegio heterosexual. En cuanto a los talleres, pues Susana Pink, esta educación sexual como derecho humano, lo propone justamente desde preescolar. Claro, adaptado a su edad, como lo había dicho Natalia, a lo mejor no vamos a ser tan explícitas o explícitos o explícites, pero si vamos a decir, sobre todo aquí se ve lo que es la prevención del abuso. Hay incluso una imagen que es el semáforo, y que son partes amarillas, verdes y rojas, donde sí te pueden tocar, donde hay que estar alerta y donde definitivamente no te pueden tocar. Yo le preguntaba cuando tenía clases de psicología a una sexóloga, ¿cuándo es el momento en que la mamá o el papá o quien se encargue de la o el menor lo deje de tocar por el baño, ¿no? Entonces dice, lo más pronto posible, 3 años, lo ideal es que aprenda a lavarse sus genitales, claro, a conocerlos, a nombrarlos, a saber cómo lo va a hacer. Y entonces en esta psicoeducación que se da también, pues ya no habrá justificación de tocar, ¿no? Porque el consentimiento de un menor no es válido. O sea, una niña, un niño puede decir, sí quiero que me toquen, sí quería que me toquen porque si no, no jugaba conmigo. Mi tío, si no, no jugaba conmigo. Entonces él me dijo, ¿quieres que te toque? Si no, no juego contigo. Y yo le dije, sí. Ese consentimiento no es válido. Los consentimientos de menores de edad no son válidos. Es abuso sexual, ¿no? Entonces, esta parte, cuando es una necesidad por limpieza, por ahí tiene, bueno, ahí se está dando una tarea, pero sí esta parte del consentimiento, porque justamente el abusador juega, el abusador o la persona, voy a decir la persona que abusa, juega, ¿no? A ser buena persona, a ganarse la confianza, y por eso es abuso sexual justamente, porque hay un abuso ahí. Entonces, eso también considero que es importante. Y pues bueno, la orientación sexual, efectivamente, antes se le llamaba preferencia sexual, pero no es que hoy diga yo, hoy amanecí y hoy prefiero que me gusten las mujeres, ¿no? Es una cuestión de que yo siento la atracción por cierta persona, y efectivamente no puede ser preferencia en un ámbito tan machista y que sabemos que vamos a vivir discriminación, ¿no? Muchas veces. Entonces, a partir de ahí cambia el término, y estos términos van cambiando, y tenemos que actualizarnos y tenemos que leer, porque lo
que era hace 10 años, en estos momentos ya no. Entonces, esa parte, por eso sí se cambia y se dice no es a preferencia sexual, sino orientación. Y bueno, en cuanto a la bisexualidad, pues sí, se entra en esto binario, ¿no? De mujer u hombre. Yo también nunca digo todes para incluir a todas las personas, porque yo, por ejemplo, no me identifico con todes, ¿no? Yo me identifico como todas. Y entonces sí, es como todas, todos y todes. ¿Qué nos cuesta? Y más a las personas mayores tal vez nos cueste, que apenas hay gente que está aceptando hablar en todos y todas, pues ahora si le ponemos el todes, muy complicado, ¿no? Hay resistencias, pero lo importante, nuevamente, hay que recurrir siempre a los derechos humanos, y los derechos humanos son de todas las personas, de todas. Y con esto cerraría, y pues muchas gracias por la invitación. Si ya no hay más preguntas, Alondra, si quisieras dar un último mensaje para podernos despedir. Me parece que hay un comentario en el chat. ¿Aide? Sí, bueno, a nombre de la Universidad Tecnológica del Mar del Estado de Guerrero, pues les agradecemos el hecho de estar aquí presentes, el hecho de haber contribuido con esta conferencia y sobre todo al Centro para el Desarrollo de Habilidades Educativas y Psicológicas, ya que, bueno, gracias a la colaboración que existe entre la universidad y el centro, tenemos esta grata compañía con usted, Alondra, y pues con todo el conocimiento que tiene acerca del tema de educación sexual con enfoque social y afectivo. Así que de parte de la universidad, muchísimas gracias y nuevamente felicidades. Muchas gracias. Solamente voy a responder la pregunta que está en el chat de la reunión de Edgar Arteaga. El contexto en el que fue impartido los talleres fue en una comunidad de Puebla. No es una comunidad marginada, se llama Las Carmelitas, la comunidad o el barrio, pero es una telesecundaria, entonces cada salón tiene un solo profesor o profesora que da todas las materias, y justo por eso se hizo esta alianza entre la secundaria, la telesecundaria y la universidad, para que los estudiantes y las estudiantes del servicio social pudiéramos ir e impartir talleres, especialmente sobre matemáticas, física, química, pero como también nos inscribimos de ciencias sociales, pues comenzamos a dar talleres, primero feminismos y después de educación sexual. Espero que haya quedado más clara la duda. Sí, Alondra, también han estado preguntando mucho sobre la apertura de talleres. De hecho, bueno, ya estamos comprometiendo a Alondra para que próximamente estemos abriendo talleres para, obviamente, como comentaba Alondra, ya tiene más experiencia con estudiantes de secundaria, entonces, pues en primera instancia, dirigidos hacia ese público. Entonces, si ustedes quieren más información, síganos por favor en la página del Centro DEP. No sé si Michelle por ahí nos pudieras poner en el chat. Y bueno, ahí van a encontrar más información. La verdad es que me gusta mucho que ha causado interés. La verdad son temas, como decía, muy relevantes. Estamos intentando llenar espacios que por una u otra forma, pues bueno, no están descuidados. Vamos a tratar de que no sea así. Entonces, ahorita en unos segunditos les vamos a poner la página del centro para que ustedes puedan seguirlo.
Y pues bueno, Alondra, ya espero que podamos volver a repetir una de estas conferencias. También hay más personas interesadas que han estado comunicándose. Entonces, pues igual, si ustedes quieren volver a escuchar a Alondra, pues estén atentos a otros lives que hagamos con ella. La verdad es que es alguien muy importante, entonces muy valiosa, digamos. Entonces, pues bueno, la vamos a ir comprometiendo en más acciones. Gracias a todos por estar. Ok, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, linda noche. Hasta luego. Gracias. Buenas de noches a todos. Buenas noches. Gracias. De parte del Centro DEP, quiero agradecer a la maestra, a la doctora Leida por estar en esta conferencia, moderando, a la doctora Belén, igual, directora, y a Nazaret por la conferencia que hoy brindamos. Igual damos por finalizada esta conferencia y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos como @centrodep. Muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia. Que pasen una linda noche. Igualmente, gracias.